Gracias, Señor, por otra prédica más que tú nos das, por tu bendita palabra, Señor, que cae del cielo todos los días, Padre, es nuestro maná. Gracias, Señor. Bienvenidos a todos a otra prédica más, a escuchar la bendita palabra de nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. El maná que cae del cielo todos los días. Bueno, pues el tema de hoy es la séptima trompeta. Gloria a Dios, aleluya. Cristo nos ama y Él desea que lo busquemos como nunca lo hemos hecho. Se exhorta a todos los creyentes que busquemos sobre todas las cosas el reino de Dios y su justicia. Debemos buscar con fervor que el gobierno y el poder de Dios se demuestren en la vida del creyente y en los cultos de adoración. Debemos pedir que venga el reino de Dios con la fuerza poderosa del Espíritu Santo para salvar a los pecadores, destruir lo demoníaco, sanar a los enfermos y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. El reino de Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio de Satanás y el rumbo actual de este mundo. El reino de Dios es, en primer lugar, una afirmación del poder divino en acción. Dios empieza por medio de Cristo Jesús su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones y entre su pueblo. Su poder es espiritual, no material o político. Debido a que Dios se impone con poder, el mundo entra en crisis. La manifestación del poder de Dios llena de alarma el imperio del diablo. Mateo capítulo 4, verso 3. Y se confronta a todo el mundo de someterse al gobierno de Dios. La condición necesaria y fundamental para entrar en el reino de Dios, la palabra de Dios lo dice muy claro, arrepentíos y creer en el Evangelio. Marcos capítulo 1, verso 15. Cristo vino a proclamar y realizar el reino de Dios. Ese fue el tema de su mensaje terrenal. Aleluya. Arrepentirse en griego es metanoneo, es volverse, es abandonar los malos caminos y volverse a Cristo y por medio de Él a Dios. Es tomar la decisión de volverse del pecado a la salvación en Cristo. Incluye entregarle tu corazón, tu vida a Cristo. Incluye hacer la oración de fe para salvación. Amén. Aleluya. El arrepentimiento es una decisión libre de parte del pecador, hecha posible mediante la gracia capacitadora dada a él al oír el Evangelio y creer en Cristo como Señor y Salvador. Creer que Él es el Señor y puede salvarte. La fe que incluye el arrepentimiento siempre es una condición para la salvación. El arrepentimiento fue un mensaje fundamental de la predicación de los profetas del Antiguo Testamento, de Juan el Bautista, de Jesucristo y de los apóstoles del Nuevo Testamento. En la actualidad, todos los que predicamos, pastores, evangelistas, predicadores, maestros, etc., debemos saber que la predicación del arrepentimiento siempre debe acompañar el mensaje del Evangelio. ¡Aleluya! Y casi no se escucha eso en las iglesias. Todo creyente debemos llevar una vida que le agrade a Dios, no a nuestra carne. Llevar una vida en santidad porque Dios es santo y todo lo que se aplica a Él es santidad. Por eso nos pide que vivamos en santidad. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y miren, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis. Recuerden que el tema es la séptima trompeta. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versos del 15 al 19, y luego lo vamos a ir explicando. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Y dice en el verso 15, vamos a leer del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían:
los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Verso 17, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra. Aquí estamos postrados ante tu divina presencia, mi Padre Celestial, para que tú nos vayas guiando, Señor, de acuerdo a lo que dice en tu palabra, Señor. A ti sea la gloria siempre y la honra, Señor. Espíritu Santo de Dios, guíanos, ayúdanos a discernir cada versículo, Señor, que sea todo por tu medio de tu Santo Espíritu y no sea nada en la carne de este instrumento. Ayúdanos, Señor, y cúbrenos a todos con la sangre de Cristo Jesús, a todas nuestras familias, a todos los que estamos escuchando tu bendita palabra, Señor, a este instrumento, Señor, que te sirve, Padre, que es un instrumento que sin ti es nadie y no sabe nada, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, porque esta palabra es para mí también, Padre, es para todos los que la escuchamos, Señor, para que nos fortalezcamos más, Señor, en tu palabra, Señor, que estemos fortalecidos, que podamos entender lo que tú nos estás hablando aquí por medio de las Santas Escrituras, Padre. Nosotros estamos aquí, Señor, para oír tu palabra, para obedecerla, porque es para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros tomemos nuestra parte, Señor, que no hagamos caso omiso, Señor, que si algo llegó y nos duele, Señor, y nos lastima, es porque nosotros necesitamos reflexionar en algo que nos estás hablando, Padre. A ti sea siempre toda la gloria, la honra y el poder y la alabanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Bendito Rey. A ti sea toda la gloria, Padre. Yo siento tu presencia, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. El sonido de la séptima trompeta traerá un anuncio que el mundo ha llegado a ser el reino de Cristo y que Él reinará para siempre. Aleluya. Dice el apóstol Juan que hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Porque dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Gloria a Dios. Si Dios lo creó todo, entonces, ¿por qué los reinos del mundo? Si Él lo creó todo, ¿por qué los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo? Pues vamos a Génesis. Dios Jehová, Yahweh, Yahvé, como tú le quieras llamar, Elohim en griego, Él es el creador todopoderoso y eterno. Él creó un huerto en el Edén, y todos sabemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, verso 7.
Pero lean todo el capítulo 2 de Génesis, lean, porque yo no puedo desglosar todo en esta prédica, se haría muy larga. Y de la costilla de Adán, Dios formó a Eva y la trajo al hombre. Y ahí está en Génesis capítulo 2, verso 22. Por eso lean todo el capítulo 22. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Dios le dijo a Adán que de todo árbol del huerto, nada más es un repaso, ¿ok? Que de todo árbol del huerto podía comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comería. Y le advirtió que el día que de él comiera, ciertamente moriría. Y ustedes lo pueden encontrar en Génesis capítulo 2, verso 17. Génesis capítulo 2, verso 17. Adán comió, el primer hombre, de verdad que él fue el primer hombre que creó Dios, y Adán, como el primer hombre, era santo, libre de pecado, y vivía en perfecta comunión con Dios. Y se le dio la responsabilidad de trabajar bajo la dirección de Dios, en el cuidado de su creación. Esa relación armoniosa entre Dios y la raza humana se perdió. Porque él vivía en armonía, en paz, santidad, sin pecado. No había hambre, muerte, enfermedades, contiendas, envidias, asesinatos, chismes, mentiras, calor, frío, todo lo que se vive en este mundo. No había nada de eso. Pero esa relación, estamos viendo el por qué los reinos del mundo van a pasar al Señor. Pero si Él lo creó todo, estamos viendo el por qué. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues esto, la desobediencia de Adán. Esta relación armoniosa entre Dios y la raza humana se perdió debido a la desobediencia de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versos 6, 14 y 19. La serpiente atacó a Dios a través de su creación y afirmó que lo que Dios le había advertido a Adán no era cierto. Y por último hizo que Dios maldijera su creación, incluso la raza humana que Él había creado a su imagen. A la serpiente se le identifica con Satanás o el diablo. Apocalipsis capítulo 12, verso 9, Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Satanás tomó el control de la serpiente y la usó como instrumento en su obra de tentación. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 3 y 14. Apocalipsis capítulo 20, verso 2 y Mateo capítulo 4, verso 10. Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño. Y mediante el engaño está trayendo más almas a él, a Satanás, mediante el engaño. Este es uno de sus métodos para descarriar a la humanidad del camino y de la verdad de Dios. El engaño, la mentira, es el método principal para conducir a muchos a la rebeldía contra Dios en este tiempo. Y ya vamos rumbo al final de esta historia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 8 al 12. Al desobedecer Adán a Dios, perdió todo lo que Dios le había dado. Porque Dios le dio todo y automáticamente con su desobediencia, ahí es a donde se lo entregó a Satanás. Por eso el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo es Satanás. Pablo lo está diciendo, que el Dios de este siglo es Satanás. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo es Satanás. Pero Dios con su misericordia da una promesa implícita del plan de redención de Dios para el mundo. Y esto ya lo hemos hablado, pero es un repaso para las personas que no han escuchado el por qué Adán perdió todo, por la desobediencia.
La promesa que nos da el Señor es en Génesis capítulo 3, verso 15. Y le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Esta es la primer promesa del plan de redención de Dios para el mundo. Predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer, quien es el Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, quien es Satanás y sus seguidores, a quien Dios prometió. A la mujer le está diciendo, porque a la mujer le está diciendo que nacerá la simiente que ella va a tener, y le está diciendo que le herirá en la cabeza, que las simientes, bueno, aquí voy a regresarme un poquito. En Génesis capítulo 3, verso 15, le dice el Señor, para poderlo entender mejor, le dice el Señor a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya, o sea, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer. Y también lo pueden leer en Isaías capítulo 7, verso 14. Y que sería herido mediante su crucifixión, pero Él resucitaría de los muertos para destruir, herir del todo a Satanás, el pecado y la muerte, con el fin de salvar a la raza humana. Ahí está, Dios tan misericordioso con su amor, ahí está. Por su misericordia, la promesa implícita del plan de redención. Y lo pueden leer también en Isaías capítulo 53, verso 5, Mateo capítulo 1, 20, del 20 al 23, y Juan capítulo 12, verso 31. Jesús vino a la tierra a destruir las obras de Satanás. Y ustedes lo pueden ver en Primera de Juan, lo pueden leer, Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Al establecer el reino de Dios y a librar a la humanidad del dominio de Satanás. Porque con la desobediencia de Adán, todos, si no hubiera venido Jesucristo, hubiera muerto por nosotros, todos íbamos a ir directamente al infierno. Por la desobediencia de Adán. Entonces, el Señor, al establecer el reino de Dios y a librar a la humanidad del dominio de Satanás, que ustedes lo pueden leer en Mateo capítulo 12, verso 28, mediante su muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él inició la derrota de Satanás y de este modo aseguró la victoria definitiva de Dios sobre Satanás. Hebreos capítulo 2, verso 14, lo pueden leer. Por eso, Satanás lo tentó en el desierto a nuestro Señor Jesucristo, para que no cumpliera su obra de redención, y le ofreció los reinos del mundo, que Adán le entregó con su desobediencia automáticamente. Adán perdió todo. Igual, ahorita cualquier ser humano que realmente esté en el mundo, que no quiera creer en Jesucristo, que Él es quien lo puede salvar, que es el único que lo puede salvar, entonces pierde todo. Automáticamente pierde la salvación porque no tiene la fe en Jesucristo, porque no cree, porque sigue alguna tradición, alguna secta satánica. Yo digo sectas satánicas son todas las religiones que se inventa el ser humano. Porque el cristianismo no es ninguna religión, es palabra de Dios. Aleluya. Adán le entregó todo con su desobediencia. Y vamos a Mateo capítulo 4, verso 8 al 11. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén.
Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús le ordenó que se fuera y lo calló con la palabra de Dios. Amén. Todo creyente debemos estar orando sin cesar y ayunar para no caer en tentación cuando el enemigo manda sus dardos, sus acechanzas. Y nuestras armas son espirituales, no carnales. Jesús nos mostró el camino y lo que hay en él. Los reinos los obtuvo Satanás mediante la mentira, mediante el engaño, porque no hay verdad en él. Y mediante la mentira hará caer a todo el que tenga una puerta abierta, que no esté fiel a Dios. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre. Daniel profetizó en el Antiguo Testamento, también ustedes lo pueden leer, Daniel capítulo 2, verso 44. Dios levantará un reino, dice, ahí dice en Daniel, pero ustedes lo leen. Un reino levantará Dios. En el presente orden mundial que están preparando, es 100% seguro que no durará. Yo lo digo 100% porque está profético. Porque vayan ustedes a Daniel y ahí leen en el capítulo 2, verso 44, que Dios levantará un reino y no va a prevalecer y no va a caer. Pero ahorita, como ya están preparándose para el orden mundial, es 100% seguro que no durará por siempre, va a ser temporal, porque está profetizado, porque está en la palabra de Dios, porque está en las Sagradas Escrituras. En la segunda venida de Cristo, cuando pise la tierra, lo terminará en la guerra de Armagedón, que todo esto lo vamos a ir viendo, porque estamos viendo lo de Apocalipsis. En la guerra de Armagedón, localizada en la parte central del norte de Palestina, será el centro de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta batalla será hacia el fin de la tribulación y concluirá cuando Cristo vuelva para destruir la maldad. Apocalipsis capítulo 14, verso 19. Liberará su pueblo e inaugurará el reino mesiánico. Aleluya. Cuando Jesús rechaza la oferta de Satanás de darle el dominio sobre todos los reinos de la tierra, es porque el reino de Jesucristo en esta época no es de este mundo. Juan capítulo 18, versos 36 y 37. Y él sabía que esos reinos los había obtenido por la mentira. Él lo sabe todo. Entonces nuestro Señor Jesús se niega a buscar un reino para sí mismo por los métodos mundanos de transigencia, poder terrenal, maniobra política, violencia exterior, popularidad, honra y gloria. El reino de Jesucristo es espiritual, ya que reina en el corazón de su pueblo, de su iglesia que somos nosotros, que hemos sido sacada de los reinos del mundo. Su iglesia fiel y verdadera. No estoy hablando a los que dicen ser cristianos, pero están en el mundo, que no tienen temor a Dios, porque hay muchos que no tienen temor a Dios y hacen lo que se les da su gana. Como reino celestial se gana mediante el sufrimiento, la abnegación, la humildad y la mansedumbre. Requiere la entrega del cuerpo en sacrificio vivo y santo. Romanos capítulo 12, verso 1. En total devoción y obediencia a Dios implica la lucha con armas espirituales contra el pecado, la tentación y Satanás. Efesios capítulo 6, versos del 10 al 20. Amén, gloria a Dios, Señor. El reino de Dios es hacer su voluntad, no la de nosotros. Es vivir conforme a sus normas, no a las del mundo, no a las de nuestra carne. Es buscar lo celestial y no lo mundano, lo del mundo, lo de abajo. Nosotros somos de arriba, ya no somos de abajo, desde el momento en que hemos nacido de nuevo. La séptima trompeta abarca acontecimientos que se extienden hasta el retorno de Cristo y por lo tanto incluye el juicio de las 7 copas que empiezan en el capítulo 16. Amén.
Vamos a leer los versículos del 16 y el 17. Apocalipsis capítulo 16 y 17. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor, Señor Dios te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, bendito Padre Celestial. Aleluya. Los 24 ancianos profetizan lo que sucederá cuando Cristo venga. No estamos hablando del rapto. Aquí el rapto ya pasó. La iglesia fiel y verdadera ya estamos con el Señor en el cielo en las bodas del Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Los ancianos profetizan lo que sucederá cuando Cristo venga con su iglesia que arrebató. Por eso es que la iglesia ya no está en ese tiempo. Cuando Él venga y pise la tierra en la batalla del gran día que ocurrirá al final de la tribulación, como lo dije, y concluirá cuando Cristo vuelva para destruir la maldad. Destruirá al anticristo y a sus ejércitos, a todos los impíos desobedientes. Nuestro Señor Jesús lanza vivos a la bestia, o sea, el anticristo, y al falso profeta al lago de fuego que arde con azufre, cuando Él pise la tierra en Armagedón. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Léanlo. Los 24 ancianos postrados sobre sus rostros adoraron a Dios, dieron gracias a Dios Todopoderoso y le dicen, el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dios es eterno. Pero el apóstol Juan mira, recuerden que él ya lo miró, él mira el futuro, lo que va a pasar. Estas son las predicciones de Dios, está profetizado. Y Jesucristo es quien reinará en el milenio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Juan llama a Jesús el Verbo. Cristo era preexistente con Dios desde antes de la creación del mundo. Aleluya. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Por eso es que lo que Él dice que era el Dios Todopoderoso y es también. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, verso 9. Por eso los ancianos están dando gracias. Señor Dios Todopoderoso dice, el que eres, el que eras y que has de venir. Juan le llama el Verbo. Nuestro Señor Jesucristo es el que era, es y ha de venir. Aleluya. Está en las Sagradas Escrituras. Por eso es que el que no cree en nuestro Señor Jesucristo, arrepiéntase. Arrepiéntase porque si no el destino final es el lago de fuego. El final. Nuestro Señor Jesucristo en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan capítulo 1, verso 10. El mundo es toda la sociedad organizada que funciona de una manera independiente de Dios, de su palabra y de su autoridad. El mundo nunca conocerá a Cristo, permanecerá independiente a Él y a su evangelio. El mundo será su enemigo hasta el fin de la historia. Santiago capítulo 4, verso 4. Para Juan, el mundo es el gran adversario de nuestro Señor y Salvador en la historia de la salvación.
Santiago capítulo 4, verso 4, como les dije, Primera de Juan capítulo 2, versos del 15 al 17. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre somos uno. Así es que Jesús es el que era, es y ha de venir. Y en Mateo capítulo 11, verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Habla nuestro Señor Jesucristo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Gloria a Dios, bendito Rey. El Padre todo le entregó a su Hijo, por eso todo lo que pidamos al Padre debemos pedir, cuando estamos orando, debemos pedir todo en el nombre de su Hijo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor. Nuestro Cordero Santo destruirá toda esta tierra con sus juicios para borrar toda señal de pecado. Habrá una destrucción de la tierra, las estrellas y las galaxias. Serán sacudidos el cielo y la tierra. Ageo capítulo 2, verso 6, Hebreos capítulo 12, versos del 26 al 28. Amén. Y todos los reinos de este mundo pasarán a ser de nuestro Señor Jesucristo. Salmos capítulo 2, versos del 1 al 12, también lean. Los ancianos representan a la iglesia entera en el cielo, la iglesia santa, sin mancha y arruga. Juan capítulo 14, verso 3, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. Para que la iglesia de Cristo sea su esposa y llegue a las bodas del Cordero, pues tiene que llegar a las bodas del Cordero para que sea su esposa, debe permanecer fiel a Dios y a su palabra y vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol Pablo nos advierte en 2 de Corintios capítulo 11 versos 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Algunos en Corinto estaban en grave peligro de ser engañados por falsos pastores, predicadores, evangelistas, y etcétera, y aceptar un evangelio tergiversado, aceptar enseñanzas de obreros fraudulentos. Asimismo, en las iglesias de hoy en día, en este tiempo, hay muchos que aparentan ser ministradores de justicia, pero sus enseñanzas y manera de vivir contradicen la palabra de Dios y llevan a sus seguidores al desastre espiritual. ¿Lo digo yo? No. Mateo capítulo 23, verso 13. La promesa de Cristo que se da a la iglesia de Filadelfia de guardarla de la hora de la prueba a nivel mundial se aplica a todos los creyentes de guardarnos fieles a Jesucristo para la venida de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores e irnos en el arrebatamiento. El Señor nos guardará de la tribulación, de la ira, de la angustia que vendrá sobre el mundo entero. Aleluya. Así es que todos debemos estar preparándonos para la venida de Cristo, en ayuno, oración, clamor y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, llevando una vida en santidad, porque Dios es santo y todo lo que se requiere a Dios debe ser santo. Pero tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento para que tú vengas a Cristo y hagas la oración de fe para salvación. Arrepentimiento para que nos podamos reconciliar con Dios. Aleluya. Recuerden que el apóstol Juan está describiendo el futuro, la palabra de Dios, porque él ya lo vio desde hace años. El Señor le dio esa visión. Gloria a Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos dejó ahí yo digo que
las prédicas y todo en el Antiguo Testamento nos las dejó con Daniel y en el Nuevo Testamento con el apóstol Juan. Todo lo que está, lo que se viene, todo lo que estamos mirando ya ahorita, que son eso es advertencias de Dios. Entonces, Él está describiendo el futuro y la palabra de Dios nos revela el amor de Dios, porque Él tiene amor con nosotros. Y advertencias, nos está dando advertencias. Él nos habla de advertencias, que nosotros estemos, porque eso es lo que viene en la palabra de Dios cuando habla de advertencias, de consecuencias, porque son las consecuencias al pecado, y cuando nos está hablando de los juicios divinos. Ahí nos está hablando porque hay muerte eterna, vida eterna. Entonces nos da advertencias, galardones para la vida eterna con Él. Aleluya. Y vamos a Apocalipsis a explicar Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Dice, y se airaron las naciones y tu ira, ya lo leímos, pero lo vamos a explicar. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Vamos a ver 5 puntos importantes aquí. Y se airaron las naciones. Miren, Dios Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso y eterno, nos mira desde el cielo, desde la eternidad. Escudriña nuestro corazón, nuestros pensamientos. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Él lo sabe todo. Pero el primer punto dice, y se airaron las naciones. Estamos en el capítulo 11, verso 18. El apóstol Juan miró cómo se airaron las naciones. ¿Y por qué? De lo que miramos ahora en el mundo es parte de lo que va a pasar. ¿Qué estamos mirando ahorita ya en el mundo? A las naciones les gusta la maldad, les gusta robar, les gusta asesinar, les gusta hacer todas las obras de la carne. No les gusta la obediencia a Dios y a sus mandamientos. En todas las naciones se ha despertado una ira contra Dios y sus mandamientos, contra los creyentes fieles a Él, porque somos los instrumentos de traer su palabra a los inconversos que están en pecado, y muchos de ellos se han arrepentido y son salvos. Así es que eso no les gusta a las naciones, no les gusta. Y muchos pastores, predicadores, evangelistas que predican sana doctrina han muerto. Los han asesinado y su ira contra nosotros será mucho más grande. Se irá incrementando la ira de las naciones, porque el Señor estará salvando a muchos y sus negocios sucios de cada nación no saldrán como ellos quieren que pase, porque ha llegado el reino de Dios en el mundo entero. Y esto lo profetiza el apóstol Juan. Punto número 2, dice ahí, lo que está en el verso 18, y tu ira ha venido. Dios está a punto de descargar su ira a este mundo corrupto en el cual vivimos. Cuánta injusticia hay en el mundo. Cuántos niños sufriendo toda clase de abusos. Cuánto hay tráfico de niños. Y todos están en complicidad, naciones con todos esos grupos de asesinos que agarran niños, se los roban para vender órganos, agarran niños, niñas, los violan, los martirizan, toda la injusticia que hay en este mundo. Y todos los creyentes que somos creyentes deberíamos de estar orando, doblando rodilla, llorando, clamando a Dios porque llegue la justicia aquí. Y todo eso viene, la ira de Dios viene contra todos esos impíos, contra todos esos asesinos, contra todas las naciones. Claro que viene la ira de Dios. Hay robos, asesinatos, jueces y abogados vendidos a Satanás.
A lo bueno ya le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Personas chismosas, mentirosas, calumniosas por ganar puestos que les agrada, que le agrada la carne. Hasta en las iglesias existe eso, envidias y practican, de verdad que practican las obras de la carne. Creen que le sirven a Dios, pero le sirven al mismo Satanás. Creen que son hijos de Dios, pero son hijos del diablo. El mundo sigue, camina y actúa en oposición a Cristo. En oposición a Cristo y a sus creyentes fieles y verdaderos, al creyente y a la fe bíblica. Juan capítulo 15, verso 18, léanlo. El mundo es el gran adversario de Cristo, como lo dije, y de su pueblo a través de la historia. Los creyentes debemos entender que el mundo, incluyendo las falsas iglesias y organizaciones religiosas, siempre se opondrán a Dios y a las normas de su reino. Por eso el mundo seguirá siendo un enemigo y perseguidor de los fieles, de los creyentes fieles, hasta el fin de la historia. Santiago 4:4, como lo dije. Si la ira de Dios no ha llegado es porque en su gran misericordia y amor por la humanidad, de verdad que todavía está esperando que vengan más almas al arrepentimiento para que puedan ser salvos y no condenados. Gloria a Dios. La ira de Dios no es como la del hombre. La ira del hombre es pecaminosa y satánica. La ira de Dios son las consecuencias a la respuesta de sus advertencias en su bendita palabra y sus mandamientos. Es el castigo, la paga del pecado. Y esto es así desde Adán y Eva. Todo acto que se hace en desobediencia tiene un pago, y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, verso 23. Yo no lo hablo por hablar, todo está bíblico. Aleluya. Punto número 3, dice, estamos en el capítulo 11, verso 18. Y el tiempo de juzgar a los muertos. El apóstol Juan miró el juicio ante el gran trono blanco, el tiempo de juzgar a los pecadores, a los que mueren y han muerto, a los que siguen muriendo y han muerto sin recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador en su vida. Escuchen bien todos los que no han venido a Jesucristo. Su vida está en peligro, porque su alma va a seguir. Si mueren sin Cristo, su alma sigue, pero hay infierno y hay cielo. Si mueren con Cristo, van para arriba. Si mueren sin Cristo, van para abajo. Y creyentes tibios, vean y caliéntense, porque si no los vomitará el Señor. Y los creyentes que estamos en el camino, estar en oración, en ayuno, cubriéndonos con la sangre de Cristo para perseverar y ganar la batalla que tenemos. Es una batalla de fe, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lean ahí en Efesios capítulo 6, versos del 11 o del 10 en adelante. Léanlo. Así es que esto es lo que miró el apóstol Juan, el juicio ante el gran trono blanco. Y es el tiempo de juzgar a los pecadores, a los que mueren y han muerto sin recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador en su vida. Aquí se refiere a la resurrección de los muertos sin Cristo. Estos están en el infierno, los que ya están. Miren que esto es triste predicarlo, pero se tiene que predicar. Yo no puedo quitarle a la palabra de Dios. Nunca le he podido quitar yo a la palabra de Dios, ni le voy a quitar a la palabra de Dios. Porque yo obedezco al Dios Todopoderoso y Eterno, no al hombre. Y si se asustan, pues asústense. Pero es mejor que nos adviertan que si pasamos por ese camino ancho, por esa puerta ancha, vamos al infierno. Pero si seguimos el camino de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a la vida eterna. Entonces aquí se refiere a la resurrección de los muertos sin Cristo. Y estos que ya están en el infierno van a ser resucitados
para llegar ante el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, lean del 11 al 15. Todo esto lo vamos a mirar más adelante. Los muertos, grandes y pequeños. El apóstol Juan los vio de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Este juicio descrito aquí a los perdidos de todas las épocas. Es lo que está hablando el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 20, verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Todos los que están en este juicio serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, porque el nombre de los pecadores que murieron sin arrepentirse y sin entregarle su vida a Jesucristo, no está inscrito su nombre en el libro de la vida. Porque ya los que están en el infierno ya no tienen salvación. Todavía tú si estás escuchando esta prédica y todavía tú te arrepientes, tú sí tienes salvación. Si tú aceptas hoy a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador en tu vida, si haces la oración de fe para salvación, como dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Vamos a hacer la oración de fe para salvación al terminar esta prédica en un ratito más, para la gloria y honra de Dios. Hoy es el día de tu salvación. Si tú estás escuchando esta prédica y no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, ahora puedes mirar a Jesús como Señor y Salvador en el futuro. Todo aquel que no acepte a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador en su vida y muera sin Cristo, lo van a mirar como juez ante el gran trono blanco y no podrán tener salvación, sino condenación por la eternidad. Y esto es triste. Dios les está advirtiendo a todos los que viven en pecado, todos los incrédulos que no han creído en Jesucristo, que Él es el único que te puede dar salvación, la única puerta de salvación. Todos los que siguen religiones, que las religiones te van a llevar al infierno, y a todos los tibios que tienen un pie en el mundo y el otro colgando, porque tampoco son cristianos. En ese tiempo se lamentarán y será demasiado tarde, porque llegará el momento de rendir cuentas ante el Dios soberano y eterno, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos con el punto número 4, que está en el verso 18 del libro de Apocalipsis, capítulo 11. Dice, y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Todo creyente fiel a Dios y a sus mandamientos, seremos recompensados de acuerdo a lo que hicimos en esta tierra. La Biblia nos enseña que algún día los creyentes tendremos que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Pero esto no es para condenación. Aquí ya estamos salvos. Aquí esto pasa después del rapto. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos, habla el apóstol Pablo, ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A todo creyente se le someterá a juicio, no habrá excepción alguna. Romanos capítulo 14, verso 12, Primera de Corintios capítulo 3, versos del 12 al 15. Pero aquí ya somos salvos. Esto es para los galardones, para las recompensas que Dios va a darnos. Dios dará diferentes recompensas a cada uno de nosotros según lo que estamos haciendo ahora, pero en el futuro será lo que hicimos, porque Juan ya vio el futuro, él nos está hablando del futuro. Entonces las recompensas cuando ya estemos arriba, que ya el Señor nos haya arrebatado, entonces vamos a estar ante el tribunal de Cristo, pero es para las recompensas. Y esto lo está viendo el apóstol Juan en el futuro.
Todo será revelado públicamente. Dios examinará y sacará a luz en su verdadera realidad los actos secretos. Marcos capítulo 4, verso 22. El carácter. Hay de nosotros que no estemos cuidando también nuestro carácter. Romanos capítulo 2, versos del 5 al 11. Las palabras. Mateo capítulo 12, verso 36 al 37. Las buenas acciones, Efesios capítulo 6, verso 8. Las actitudes, Mateo capítulo 5, verso 22. Los motivos, Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. La falta de amor, Colosenses capítulo 3, verso 18. La obra y el servicio de los creyentes, capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 3, verso 13. Y muchas más todavía. Si predicamos con el corazón o no, habrá recompensas y honor. Pero ¿saben una cosa? El Señor nos va a mirar. O sea, Él va a mirar cómo estamos, yo me pongo de ejemplo, cómo estamos predicando. ¿Con el corazón o realmente no predicamos con el corazón? Habrá recompensas y honor. Romanos capítulo 2, verso 10. Primera de Pedro capítulo 1, verso 7. Habrá recompensas a grandes y pequeños. El corazón, el Señor sabe cómo está nuestro corazón, cómo es el corazón de cada uno de nosotros. Habrá algunos que para los pastores o hermanos en las iglesias serán grandes, pero para Dios son pequeños, porque el Señor sí nos conoce perfectamente. Yo me pongo de ejemplo, puedo mostrar una cara, pero en mi casa soy de diferente manera y puedo mostrar, como dicen, la cara de la moneda de un lado, pero del otro lado nadie sabe y piensan que yo estoy muy bien, pero Dios lo sabe. Por eso es que algunos, para los pastores o hermanos de la iglesia, serán grandes, pero para Dios serán pequeños porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Habrá otras personas que para los pastores en las iglesias y los hermanos, ¿por qué digo pastores? Porque estamos hablando de creyentes. Pastores y hermanos en las iglesias serán pequeños, o sea, no los toman en cuenta. Pero para el Rey de Reyes serán grandes, porque Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. Porque el único que sabe el corazón de cada uno de nosotros es el Dios Todopoderoso, soberano y eterno. ¡Aleluya! Por eso es que todo creyente, estamos hablando de pastores, evangelistas, predicadores, hermanos, todos, debemos estar en ayuno y oración porque el Espíritu Santo nos avisa. El Espíritu Santo nos da convicción de todo. Si yo no tuviera el Espíritu Santo, de verdad que muchas cosas ignoraría. Pero muchas veces, en el momento que yo estoy viendo una escena, o en el momento que a mí me están platicando algo, el Espíritu Santo me lo revela todo. Y todo sale verdad. Lo digo con todo mi corazón. Y cuando no estoy segura que haya sido el Espíritu Santo, nada más digo, siento en mi corazón. Pero bueno, seguimos, porque el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Punto número 5. Y de destruir a los que destruyen la tierra. En el verso 18 de Apocalipsis capítulo 11. Desde el principio de la historia, Dios fundó la tierra y los cielos, y son la obra de sus manos. Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Todas esas personas que provocan quemazones, todas esas personas que contaminan el planeta, que han muerto seres vivientes, que han muerto personas por lo que están destruyendo aquí en la tierra. Todos los que dicen yo no creo en Dios y son independientes de Dios y hacen lo que quieren con esta tierra, por el dinero, por todo, pero en ese tiempo van a lamentarse. Y los que ya se murieron están en el infierno. Y no lo digo con gusto, pero la paga del pecado es muerte.
El apóstol Juan dice que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Aleluya, amén, gloria a Dios. Isaías capítulo 51, verso 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Amén. Lo profetizó Isaías, el profeta de Dios, en el Antiguo Testamento. Amén. Gloria a Dios. El establecimiento del reino eterno de Dios en la tierra incluirá la destrucción del cielo y de la tierra actuales. Todo esto se va a desaparecer. Miren, no se preocupen por los que están construyendo. Estamos en los principios del fin del mundo. Por los que tienen millones, nada de eso los va a salvar. Ni un carro del año, el más caro que tengas, ni una casa o mansión que tú tengas, ni todo lo que tú tengas, el dinero del mundo, millones y todo, te van a salvar. Solamente Cristo salva. ¡Aleluya! Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Así es que todo esto se va a desaparecer. Y la muerte de todos los que se oponen a Dios y a su justicia les llegará sin que digan a la mejor sí, a la mejor no. Hebreos capítulo 1, versos 10 y 11. Después el Señor creará un cielo nuevo y una tierra nueva para los santos, para los creyentes fieles. Apocalipsis capítulo 21, verso 1, que lo vamos a ver más adelante. Vamos en Apocalipsis capítulo 11. Así es que va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva para su esposa, en donde Él habitará para siempre con los que ha redimido. Gloria a Dios. Miren. Y lean en 2 de Pedro capítulo 3 verso 13. Aleluya. Yo sí les digo a todos, debemos estar felices de que esto se va a terminar pronto. Debemos estar esperando, preparándonos para irnos en el rapto, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta venida que va a ser antes de la gran tribulación, que antes de que empiece la tribulación, recuerden que la venida de Cristo, la segunda venida, viene en dos fases. La primera fase se queda en el aire para que lo recibamos en el aire, en las nubes. La segunda fase es cuando pisa la tierra en la guerra de Armagedón, frontera con Palestina. Así es que la segunda venida, el rapto, en la primera fase, ese es el rapto. Y ya está a punto de suceder, aunque ustedes no lo crean. Cada día debemos estar preparándonos para la venida de Cristo. Hablar con nuestros hijos. Somos guerreros en Cristo. Nosotros no le podemos dejar a nuestros hijos al diablo. Lucha por lo que tú más quieres. Lucha, pero que tus hijos vean que tú vives en santidad y que vives fiel para Cristo. Si hay un hijo que te esté criticando, que te diga, tú eres una persona afuera y otra aquí en la casa, escudriñate cómo estás. Pero nosotros debemos ser luz para nuestros hijos, que vean que realmente vivimos en santidad. Porque si uno de tus hijos te dice que estás mal, en lugar de que te molestes, escudriñate, porque Dios te está hablando. Amén. Si no, vas a ser piedra de tropiezo para tus hijos. Apocalipsis capítulo 11, verso 19. O también antes de empezar ahí, para tus hijos, o también para tu esposo, o también para tu esposa. Así es que nosotros los creyentes fieles y verdaderos, nosotros lo que tenemos que hacer, aunque alguien te esté ofendiendo, hay que orar por ellos, hay que bendecirlos
y entregárselos al Señor. La justicia es de Dios y el Señor va a obrar en ellos. Ya que si se portan rebeldes, pues el Señor los suelta. Y soltándolos ya no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Aleluya, Señor. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Y también ya lo miramos en Apocalipsis. Lean Apocalipsis capítulo 8, verso 5. Amén. El apóstol Juan miró que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca era un cofre que contenía los 10 mandamientos, una olla de maná. Éxodo capítulo 16, versos del 33 y 34. Estaba cubierta por una tapa llamada el propiciatorio. Se ponía en el lugar santísimo del tabernáculo. Éxodo capítulo 26, verso 34. Y el arca representaba el trono de Dios. Cuando el apóstol Juan vio eso, el arca lo que estaba representando es el trono de Dios, delante del cual se ponía el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación para rociar sangre sobre el propiciatorio como expiación por los pecados involuntarios del pueblo durante el año anterior. El arca del testimonio. Testimonio, ya mencioné qué significa el arca. Testimonio eran las 2 tablas de piedra sobre las cuales estaban grabados los 10 mandamientos que Moisés recibió en el monte. Éxodo capítulo 31, verso 18. Esto era en el antiguo, no vamos a entrar en detalle, pero les estoy más o menos explicando en el antiguo pacto. Si el arca representaba el trono de Dios, el apóstol Juan mira, como les dije, o miró simbólicamente el mismo trono de Dios. Y el que está sentado en el trono de Dios es el Hijo de Dios, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que hoy tú todavía puedes hacer la oración de fe para salvación. Puede venir hoy en la noche el Señor a arrebatar su iglesia. Puede venir mañana, pero nosotros no tenemos la vida segura. Podemos pasar la muerte física, un paro cardíaco, a un ataque, un accidente de carro, algo que puede pasar, bala perdida, no lo sabemos. Entonces todavía hoy que tú recibas a nuestro Señor y Salvador como tu único Señor y Salvador en tu vida. Porque si tú no lo recibes y tú mueres en pecado, sin Cristo, sin haber confesado, y mueres en pecado, entonces ya lo mirarás en el juicio del gran trono blanco como juez. El que está sentado en el trono de Dios es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Los moradores de la tierra, enemigos de Cristo, lo van a mirar sentado en el trono de Dios. Los que le traspasaron, los que lo mataron, los que ahí va a estar Judas también, el que lo entregó, y todos los que le han hecho, los que le hicieron daño y le siguen haciendo daño a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de uno de sus pequeñitos, de uno de sus hijos. A todos los que han matado, a todos los pastores, evangelistas, predicadores que no han negado a Jesucristo y que los han matado, los han quemado, los han martirizado, como a los apóstoles y todo. Ahí todas esas personas se lamentarán en el juicio del gran trono blanco,
cuando vean al Rey de Reyes y Señor de Señores como juez. Así es que nosotros decidimos. Lo van a mirar sentado en el trono de Dios, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Y estos se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes y entrarán en temor cuando estén cayendo los juicios del Dios Todopoderoso y Eterno. Y dirán, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Léanlo, Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, verso 17. Y déjenme checar bien, porque no sé si lo anoté bien. Pero yo no quiero darles un versículo que me haya equivocado, porque no lo anoté bien. Y mejor yo aquí se los pongo. No lo tengo aquí a la mano y no dice aquí. Pero bueno, ustedes búsquenlo, ahí está en Apocalipsis. Porque ahí está, ya lo miramos, y no sé si es en el verso 8, pero ustedes vean ahí, o si no lo buscan en el internet, para no tenerlo yo aquí más con tiempo. Y miren que por eso es que yo reviso las notas y esta no lo anoté bien, y yo no me lo sé. Entonces, así es que lo estuve preparando, pero no lo anoté bien. Búsquenlo porque esto está bíblico y está en Apocalipsis también. Así es que yo prefiero decir me equivoqué y no darles un versículo equivocado. Y en el nuevo pacto, porque eso era en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, todos los que hemos venido a Cristo somos hijos de Dios por la fe en Cristo y somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versos del 26 al 29. Así es que ustedes pueden leer ahí en Gálatas capítulo 3. ¿Saben qué? Yo se los voy a leer. Aquí se los voy a leer. Gálatas, para que lo anoten, capítulo 3, versos del 26 al 29. Y dice, pues todos, en el verso 26 al 29, pues todos, dice el apóstol Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Verso 28, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Señor. Y todos los que vengan a Cristo, no importa la situación de pecado en el que tú estés, si te arrepientes y haces la oración de fe para salvación, hoy serás salvo. Y el Rey de Reyes te ofrece vida eterna con Él, en la nueva tierra, el nuevo cielo, con Él vida eterna. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos irnos con el Señor o no queremos irnos con el Señor. Aleluya. Así es que nosotros estamos por el nuevo pacto, por nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, por su amor y su misericordia, nosotros seguimos la bendición de la promesa de Abraham por nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando venimos con nuestro Señor Jesucristo, lo aceptamos como Señor y Salvador en nuestra vida, entonces pasamos a ser hijos de Dios, como dice en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Entonces aquí
nos está diciendo en el 29, y si vosotros sois, Gálatas, Gálatas capítulo 3, verso 29, y si nosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bueno, pues damos gracias al Señor por esta palabra y ahorita hacemos la oración de fe para salvación. Bendito Padre que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Se ha hablado tu palabra, Señor amado. Bendito Rey. Yo te pido perdón por si yo me equivoqué en algo, Señor, pero tú conoces mi corazón. Yo no le aumento ni le quito tampoco. Y si en algo no pude haber discernido bien, Padre, danos a todos, Señor, esa convicción por medio de tu Santo Espíritu para que cada uno de nosotros, Señor, tengamos esa convicción que tú nos das y lo podamos entender mucho mejor. Todo esto yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Te estamos esperando, Señor, te adoramos, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Estamos preparándonos, Señor, cúbrenos a todos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor, para que tengamos esa fortaleza de levantarnos de madrugada, a orar por ti, a orar, Señor, por todos, pero a orar, Señor, contigo. Espíritu Santo de Dios, tú eres bienvenido cada mañana en nuestro aposento, en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, despiértanos, Señor, que de madrugada te busquemos, Padre, que seas tú, Señor, el centro de todo lo que hagamos en el nombre de Cristo Jesús, y que todo lo que hagamos sea guiado, Señor, por tu santa y bendita voluntad, por medio de tu Santo Espíritu, bendito Padre Celestial. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y para todos los que quieren recibir a Cristo, si ustedes se arrepienten de todo lo que están haciendo, el Señor los va a perdonar. Esto ya se está terminando, la venida de Cristo está ya por suceder en cualquier momento, el camino hacia el anticristo se está abriendo, ya todo se está hablando de un solo gobierno, una sola moneda, se está hablando del pacto de paz, de todo lo que hemos hablado. Que eso es lo que va a ser el anticristo, un pacto de paz para poder atraer a todos mundialmente, un pacto de paz con Israel. Esa es la señal con la que va a llegar el personaje del anticristo. Y otra cosa bien importante, cubran a sus hijos todo el tiempo con la sangre de Cristo Jesús. Madres, no estén en los celulares, cuiden a sus niños, cuiden a sus adolescentes, cuiden a sus hijos. Padre y madre tienen la responsabilidad de cuidar a sus niños. No los descuiden en un abrir y cerrar de ojos. Cuando van al parque y si llevan 2 niños o 3 niños, no vayan solos, tienen que ir unas 2 personas. Esta gente satánica, todos estos que se roban niños, que andan en todo eso, ellos son hasta unas 5 o 10 personas, mientras te distraen, se roban un niño, se roban el otro, le tapan la boca. No confíen en nadie. Cuiden a sus hijos y dejen el malvado celular, que eso nada más sea para escuchar las prédicas, porque ahí parece que tienen imán con los celulares mientras que descuidan a sus hijos. Tengan mucho cuidado lo que están viendo sus hijos en los celulares, en las tabletas, en la televisión. Ahorita todo está demoníaco y juguetes, hay muchos juguetes que están consagrados a Satanás y por medio de esos juguetes entran los espíritus de demonios a tu casa. Limpia tu casa, úngela. Y ponte en ayuno y en oración y menciona la sangre de Cristo todo el tiempo, que la sangre de Cristo tiene poder. Nada malo va a pasar y tú tienes que tener la fe y estar fielmente con el Señor para que tú puedas proteger y seas un buen soldado de Jesucristo y puedas proteger a tu familia en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor amado, bendito Rey. Amén. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Vamos a hacer la oración de fe para salvación y concluir esta prédica. Yo la voy a ir haciendo y ustedes van repitiendo.
Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estoy ante tu divina presencia, reconociendo que soy pecador. Yo me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón, Señor, por todo lo que te he ofendido, porque sé que he ofendido tu gloria, he ofendido a mi prójimo. Señor, yo me arrepiento y yo te pido perdón y sé que por medio de tu Hijo Jesucristo tú me puedes salvar. Señor Jesús, yo confieso con mi boca, como dice tu palabra en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor, para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Caminar en luz y no en tinieblas. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Pues para todos los que le han recibido y le han entregado su vida, su corazón a Jesucristo, lo han recibido como su Señor y Salvador en su corazón, el Dios les ha dado poder de ser hechos hijos de Dios, como dice en Juan capítulo 1, verso 12. Y hay fiesta en el cielo por tan siquiera un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15, verso 10. Padre amado, bendito Rey, yo te pido, Señor, que cubras con la sangre de Cristo Jesús a todas estas almas que han venido a ti, Señor, en arrepentimiento. Señor, sabemos que con tu sangre que tú vertiste en el madero han sido lavados todos sus pecados, como nosotros cuando venimos a ti, Señor, y fueron lavados nuestros pecados con la sangre preciosa que tú derramaste en esa cruz del Calvario. Señor, cúbrelos con la sangre tuya, Señor, que derramaste. Úngelos con tu Santo Espíritu, Señor, para que el Espíritu Santo quede como sello en cada frente de ellos y el enemigo no pueda atacarlos, porque ahí, Señor, van a aparecer como hijos tuyos. Padre, yo todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y guíalos a una iglesia de sana doctrina en donde puedan ser edificados, Señor, espiritualmente hasta tu venida. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. La gloria, la honra y el poder sean a ti por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos. Amén.